Bueno, me he dado cuenta que hay como muchos vacíos en diferentes instituciones, no digo en todas, pero sí hay muchos vacíos en diferentes instituciones donde no se cuenta con la capacitación, con la instrucción del manejo de las personas con necesidades educativas especiales y en este caso con discapacidad intelectual. Entonces, viendo como este vacío y esta necesidad, decidí hacer unos talleres, diseñar unos talleres dirigidos a los colegios y a las instituciones que manejan personas en condición de discapacidad intelectual, que manejan personas con necesidades educativas especiales, para orientarlos en diferentes aspectos que en este momento estoy viendo que se requiere, como pues en mi caso, que yo trabajo la discapacidad intelectual, entonces como la introducción a qué es la discapacidad intelectual y profundizar también el tema, cuáles son las barreras que se presentan con las personas en condición de discapacidad intelectual y con las necesidades educativas especiales, la educación inclusiva, todas las situaciones emocionales que se puedan presentar con las personas con necesidades educativas especiales. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, se diseñaron todos estos talleres. Todavía estoy finalizando como todo este proceso, modificando algunas cosas, pero la idea es que las instituciones puedan tener a alguien que tiene la experiencia y que les pueda explicar ciertos comportamientos o ciertas situaciones y tener muy claro como por qué se puede presentar un comportamiento, por qué esta persona me está obedeciendo, por qué no me está obedeciendo, por qué está haciendo este tipo de cosas. Es muy importante como orientar a todas estas docentes, directivos docentes y toda la comunidad educativa que quiere involucrarse con el tema, entender cómo poder apoyar y también pues ayudar también a estos docentes que en muchas ocasiones pueden tener dificultades porque pues uno entiende que también tienen un grupo medianamente grande o grande y cómo, qué estrategias y qué herramientas pueden utilizar para que se pueda trabajar con las personas con necesidades educativas especiales y en este caso en específico con discapacidad intelectual y también trabajar con su grupo que no presenta discapacidad. Entonces, todas estas herramientas y estrategias, enseñárselas a estos docentes que creo que muchos necesitan como esta capacitación y como esta información para poder mejorar, para poder ayudar a los estudiantes y para poder tener un poco más de organización también, porque en ocasiones se ve que los docentes como que se pierden un poco porque no saben cómo es el manejo, no entienden, no lo tienen tan claro. Entonces, esto es para eso, para su capacitación. En la primera sesión de ese taller es una introducción a discapacidad intelectual. Cuéntanos, digamos que bueno, yo sé que esa ya, digamos, la tienes más o menos estructurada y organizada. Ahí en la primera sesión, ¿cuál es el objetivo y qué buscas enseñarles en ese primer espacio? Y pues mientras tú cuentas, yo les comparto una diapositiva donde dice más o menos qué es lo que tú les compartes, pero entonces cuéntanos en esa primera sesión de introducción a discapacidad intelectual qué buscas enseñarle a los colegios, a los profesionales, a todos los docentes que van a participar en tu taller a colegios. Bueno, pues digamos que introducción a la discapacidad intelectual es como conocer cómo funciona, cómo funcionan las personas en condición de discapacidad intelectual, cuáles son los grados de discapacidad intelectual, qué puede estar comprometido, cuál es la situación dentro de su cerebro o de manera cognitiva, motora, qué es lo que está, eh, qué es lo que se puede evidenciar en estos estudiantes, ¿sí? Tener muy claro que hay muchos diagnósticos
de muchos síndromes, muchas patologías, muchas situaciones que es importante tener en cuenta y también aclarar. Con respecto a la introducción también, pues se aclara mucho sobre procesos cognitivos, qué son los procesos cognitivos básicos, qué son los procesos cognitivos superiores, eh, precisamente enseñarles lo que mencionaba anteriormente y es que la repetición en las personas que presentan discapacidad intelectual es muy importante para que puedan adquirir y memorizar y poder aprender sobre cierta situación en específico. Entonces, Introducción a la Discapacidad Intelectual tiene varios temas muy, muy importantes que podemos profundizar y que cada uno de los docentes y cada una de las personas que trabaje con estas personas en condición de discapacidad intelectual puedan entender también muchas cosas con respecto al aprendizaje de las personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad intelectual. Listo, cuéntanos entonces la sesión número 2 de tu taller a colegios. Hablas, compartes sobre las barreras en discapacidad intelectual. Digamos, bueno, acá en tu canal tú ya has hablado de ese tema, entonces, en ese, digamos, ¿qué compartes? Eh, digamos, a diferencia de lo que compartiste aquí, digamos, ¿en qué profundizas ahí en esa sesión número 2 de tu taller, Liliana? Bueno, las barreras en condición de discapacidad intelectual son sumamente importantes porque le muestran a uno cuáles son las situaciones en las que las personas con discapacidad intelectual y con necesidades educativas especiales tienen dificultades para movilizarse, aprender, para poder interactuar con otros, entender que no solamente puede existir la barrera, sino que tenemos la capacidad de poder traspasar esa barrera y permitirle a la persona en condición de discapacidad intelectual un mejor entorno, un mejor aprendizaje, una facilidad para que esta persona se sienta mucho más cómoda, porque pues una de las cosas que se tienen clara con respecto a las barreras es que las personas se sienten aisladas, eh, no se sienten dentro de la institución, en este caso, no se sentirían dentro del colegio, no se sienten como parte de la institución, sino que se sienten aislados porque esta barrera o estas barreras, porque pueden ser varias, no les permite estar con tranquilidad para poder adquirir el aprendizaje, movilizarse, comunicarse, diferentes cosas que puedan presentar dentro de la institución. Entonces, bueno, siguiendo, sigue la sesión número 3 de, de tu taller, Liliana. Entonces, cuéntanos Ujú, en esa tercera sesión, aquí, bueno, revisando, hablas de las necesidades educativas especiales en discapacidad intelectual. sí. Entonces, cuéntanos ahí a qué va enfocado lo que quieres trabajar en esa tercera sesión de tu taller. Bueno, sobre necesidades educativas especiales, es que son las necesidades educativas especiales, conocerlas, conocer, porque son varias necesidades educativas especiales las que pueden presentar las personas. Muchas veces pueden ser varias necesidades educativas especiales que pueda estar presentando una sola persona o una sola. Entonces, tener en cuenta absolutamente todo para poder mejorar como la comunicación, la interacción con otros, las habilidades sociales, el aprendizaje dentro del entorno escolar, teniendo en cuenta qué son las necesidades educativas especiales y quiénes hacen parte de las necesidades educativas especiales, qué grupo poblacional se encuentra ahí. En la sesión entonces 4, Liliana, de tu taller a colegios, habla sobre el apoyo emocional. Entonces, Ujú. en esta sí me gustaría que fueras más detallada porque
pues tú sabes que pues hasta ahora en colegios, digamos, es que se está hablando de educación emocional. Entonces, ¿por qué sería bueno esta cuarta sesión, digamos, porque es importante hacerla en ese taller para capacitar a los adultos, a los docentes que trabajen con personas con discapacidad intelectual y en qué, digamos, haces énfasis para que sea, digamos, tan importante esta, esta sesión del taller. Ok, entonces, pues para, con todo lo que tiene que ver con emociones, primero pues obviamente se enseña y tener claro primero qué son las emociones, cuáles son las emociones básicas, cuáles son las claves que se puedan tener para la interacción con personas en condición de discapacidad intelectual y con necesidades educativas especiales, porque ahí los vinculamos a todos. Entonces, por ejemplo, las habilidades para manejar ciertas situaciones que pueden ser difíciles y pueden ser retos. eh, Cuando hay una persona con discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales que está presentando alguna situación emocional complicada, que pueda estar en una situación emocional de llanto muy, muy fuerte o donde se encuentre en una situación de miedo muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo orientarlos en ese sentido? Entender que es una emoción que si la persona que está manejando o que está dirigiendo esta situación, que la intenta manejar, tener en cuenta que esta persona también debe estar total y absolutamente calmada, que si no está calmada es válido que no esté calmada, entonces es importante también el poder pedir ayuda a alguien que esté un poco más calmado y decir, mira, necesito que esta persona me puedas ayudar, por favor, a orientar en esta situación de llanto, de pataleta, de situación emocional difícil. Todo esto se le enseña y la idea es que en el taller se pueda orientar y se pueda dar como una luz con respecto a diferentes temas, porque las personas pueden estar presentando situaciones emocionales difíciles. Eh, Entender cómo se puede adaptar una persona con una situación emocional que pueda estar presentando, cómo generar un vínculo para que esta persona pueda sentirse más segura y poder calmarse, poder estar más tranquila. Todo esto se debe enseñar, todo esto la idea es que se pueda enseñar a través del taller eh, que tiene que ver con emociones en general y cómo manejarlas, cómo acompañar, cómo hacer el proceso de entender, de saber y tener en cuenta que todas las personas podemos presentar alguna situación emocional difícil, qué podemos hacer nosotros, cómo nos podemos autorregular, cómo podemos utilizar nuestro tono de voz, cómo podemos utilizar nuestro lenguaje verbal y no verbal para poder apoyar y acompañar a esta persona en esta situación. Bueno, ya acabando entonces, en la última sesión de tu taller a colegios, digamos, es como mi favorita, porque siento que es a donde van muchos colegios que desean acceder a este tipo de talleres, y es inclusión Ujú. escolar en acción. Ahí, digamos, a qué vas a enfocarlo y qué van a aprender, digamos, que les sirva claramente para poder aplicar en el colegio desde el rol que estén, sea el psicólogo, sea el docente, sea otro profesional. ¿Qué podrías decirnos ahí, Liliana, de esa quinta y última sesión de tu taller? Bueno, pues la inclusión escolar es precisamente lo que escuchamos y es cómo incluimos a todas las personas que puedan tener discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales dentro de la escolaridad, ¿sí? Entonces, la inclusión es vincular a todas estas personas a todos estos estudiantes que pueden tener una característica en específico en cuanto a su aprendizaje. Entonces, cómo orientar a estos docentes en cómo le puedo enseñar a esta persona a aprender un tema en específico,
si esta persona se encuentra en el nivel o en qué nivel se encuentra esta persona para poder continuar el tema o qué tema tengo que enseñarle. Todo esto en la inclusión tiene que ver mucho con modificación curricular, con modificación en cuanto a entornos, modificación en cuanto o utilización de tecnología para poder ayudar a estas personas a romper barreras, que es uno de los temas, y para que se sientan incluidos dentro de la institución y puedan sentirse cómodos y aprender y estar en un entorno que les agrade. La idea es que pueda existir, ahí existen dos paquetes. Entonces, el primer paquete es como poder explicar, tener dos temas sobre la introducción a discapacidad intelectual, que es el tema obligatorio, y escoger dentro de los otros temas que ya había mencionado, cuál es el que de pronto puedan estar necesitando más y poder tener estos dos temas importantes para poder empezar su capacitación. El otro paquete es obtener toda la información, todos los talleres y teniendo todos los talleres también se tiene un precio y se tiene cierto descuento que también es importante para que puedan acceder mucho más fácil a toda esta información, porque es que es sumamente importante. Es decir, cuando uno se involucra en cada uno de estos temas, se da cuenta que es muy difícil de pronto decir, bueno, vamos a hablar sobre introducción a la discapacidad intelectual, pero también me interesa mucho hablar sobre las barreras, cómo puedo conocer las barreras, qué son las necesidades educativas especiales, a veces se hace un poco complicado, entonces también se pueden escoger tanto dos temas o dos talleres y todos los talleres. Bueno, yo creo que lo primero que van a hacer es aprender muchísimo a través de los talleres. Se les va a enseñar absolutamente todos los temas. Es un tema que es muy enriquecedor, enriquecedor en el sentido de poder entender a las personas con sus características particulares, saber que cada persona tiene una característica o tiene varias características que lo hacen único y que estas características pueden facilitar y permitir explotar las habilidades de este estudiante y poder enseñarle todas las cosas que este docente quiere enseñar, ¿sí? Entonces, poder capacitarse, poder entender temas que de pronto no tiene muy claras, entender que hay cosas nuevas que tal vez no han visto, no han visualizado y decir, ah, claro, esto también puede afectar el aprendizaje de mis estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad intelectual. Todo esto hace que el aprendizaje a las personas que les interesa muchísimo la docencia eh, se, puedan, eh, se puedan sentir vinculados con sus estudiantes con necesidades educativas especiales y entenderlos muchísimo más. Creo que esto es muy importante, generar como ese vínculo, ese entendimiento de entender que esa persona que está allá, que también eh, tiene derecho a que yo le enseñe de la mejor manera, pero que no tengo como la facilidad para entender qué es lo que está pasando allá, cómo puedo llegar a ese estudiante, enseñarle lo que quiero enseñarle o tener también muy claro que cada persona tiene su tiempo para aprender, tiene su espacio para aprender y que no todos van a aprender a la misma velocidad que yo podría pensar que pueden aprender. Entonces, todo este aprendizaje les va a facilitar muchísimo la interacción con las personas que tienen a su cuidado dentro de la institución con necesidades educativas especiales y con discapacidad intelectual. ¿Por qué es importante capacitar con respecto eh, discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales? Pues porque cada persona es diferente y si tú tienes las herramientas y las estrategias
que te permiten no solamente acercarte a todos estos estudiantes, sino también brindarles todo este aprendizaje, entender que cada persona es diferente, que cada persona tiene su proceso y no como romper esa barrera de lo que se hacía antes, que era poner un tablero, escribir en el tablero, y si tú no aprendiste, entonces eso es problema de tus papás. Pues no, esto aquí ya se rompió totalmente, esa barrera, esas barreras se están rompiendo, y cuando uno le enseña a las personas en condición de discapacidad intelectual, uno a nivel emocional, aprende muchísimo todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos, aprende muchísimo la interacción social que puedan presentar ellos, la manera como ellos puedan percibir eh, tanto el mundo que tienen que brindar ellos para los demás, que ellos también son personas que pueden dar mucho de sí para que los demás aprendan, empezando por los docentes. Entonces creo que esto es maravilloso. A través de mi correo electrónico me pueden escribir. A través de mi correo electrónico me pueden escribir, yo con mucho gusto me contacto, yo les envío toda la información, les envío cada una de las cosas que se va a enseñar, absolutamente todo. Entonces, sí es importante que tengan muy claro que mantener la mente abierta, tener una neuroplasticidad así gigante, va a permitir la mejora de la calidad de vida, no solamente de los docentes, sino de todas las personas que están estudiando, tanto personas con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual como las que no, las neurotípicas.